Bienvenidos a nuestro podcast PFP, Procesos Fundamentales de la Psicología. Soy Cristina Coronado y en este episodio número 1 conversaremos sobre la influencia de la sociedad en los prejuicios, es decir, cómo los prejuicios sociales pueden influenciar la percepción que tenemos de personas y de cosas. Para esto vamos a estudiar algunas teorías, vamos a ver algunas características de nuestros comportamientos y sobre todo vamos a internalizar acerca de cómo nos hemos comportado según los prejuicios que tenemos. Importante establecer como punto inicial el hecho de que la percepción viene a ser todo ese conjunto de cosas que nosotros sentimos, que nosotros percibimos, como bien lo dice su palabra, a través de los sentidos. Es decir, la impresión que nos dan las cosas que nos rodean y que nosotros captamos a través de los diversos sentidos. El punto es que lo que se conoce como percepción social empieza justamente a tender a ser de un carácter eminentemente subjetivo. Y esto es así porque aunque todas las cosas puedan tener características comunes, dependerá de quién las mire y de sus experiencias pasadas para poder establecer la categorización de lo que significa para esa persona. Por ejemplo, si yo veo un cuadro en blanco, yo puedo decir que eso es un lienzo. Otra persona puede decir que es una hoja para escribir una carta y otra persona puede decir que es el vacío para, no sé, un film cinematográfico. Esto evidentemente dependerá de la perspectiva que la persona tiene. Pero si eso se lo atribuyo a ciertas características propias de un entorno en sí mismo, entonces podría decir que si tengo un grupo de jóvenes en un aula de clases con esa misma hoja en blanco, todos rascándose la cabeza, entonces significaría que el docente fue malo y que ellos no saben qué escribir en esa hoja de examen. O por el contrario, podría decir que el docente sí fue bueno, pero que los alumnos, todos en general, ninguno estudió y entonces por eso es que no han colocado nada en su hoja de examen. Por otra parte, establecemos justamente todo lo que tiene que ver con la percepción a través de lo que nos han enseñado, consciente o inconscientemente. Y este es justamente el punto de este episodio, en donde vamos a conocer cómo es que influye el tema social, todo lo que son aquellas cosas que nos rodean, aquellas que queremos, que nosotros escogimos, como por ejemplo nuestros amigos, aquellas que nos han impuesto, como por ejemplo nuestras familias, y lo que decidimos también tener temporalmente a nuestro alcance, como por ejemplo los medios de comunicación o la publicidad. Todos estos aspectos entonces van a influir en nuestra percepción y lo peor es que pueden llegar a convertirse en una influencia para generar lo que son los prejuicios. Pero no nos vayamos todavía tan adelante para que podamos establecer una especie de categorización de lo que son todas las cosas que componen la percepción. Fíjense que cuando hablamos de percepción vamos a hablar de estímulos, hablamos de aquellas cosas que vemos, que percibimos, lo que encontramos entonces a nuestro alrededor. Dependiendo de cómo yo escuche un tono de voz, eso me dará la remembranza de algo, de alguien o la idea de cómo puede ser un individuo. Digamos que, por ejemplo, tenemos a una persona con una vocecita así, muy suavecita, tierna y muy tenue. Automáticamente yo puedo cerrar los ojos y pensar que es una dulce viejecita. Pero, ¿qué ocurre si al abrirlos me doy cuenta que es una mujer joven que quizás tiene algún problema a nivel de la laringe? Entonces todo esto va a significar una serie de cosas que tengan que ver con esos estímulos que nosotros recibimos y cómo nosotros los vamos percibiendo. En primer lugar decimos que una de las cosas que nos mueve a establecer impresiones acerca de las demás personas o a establecer la forma en la que percibimos a las personas, mejor dicho, son las expectativas. No es lo mismo que yo vaya a conocer a una persona que de repente puede ser mi futuro jefe o puede ser quizás un empleado para mí, y lo que yo espere de esa entrevista y lo que yo espere de esa persona en particular. Ni qué decir en materia de empleo, por seguir el ejemplo, cuando ya yo tengo de pronto el currículum previamente conmigo y observé que es una persona muy preparada para determinadas áreas y para lo que yo estoy buscando. Entonces, al momento en el cual comienza la entrevista, esta expectativa mía quizás esté tan alta que haga que yo perciba las cosas de una manera quizás subjetiva y no esté tan objetiva a como debería ser.
Lo mismo ocurre con aquellas personas que buscan el amor a través de las apps de citas. De pronto conocen a un individuo según el género que estén buscando, y cuando se sientan al fin para tener el primer encuentro personal, pues ya tienen las expectativas súper altas por todas las cosas que quizás han venido hablando, quizás por el buen físico que pueda tener, y todo esto entonces le lleva a ya formarse un prejuicio de lo que será el resultado de la conexión con ese individuo. Y esto quizás altera un poco justamente lo que tiene que ver con ese resultado, y es allí donde vienen las decepciones, y bueno, esto yo creo que ya sería parte de un siguiente episodio, pero sin duda la percepción a nivel de expectativa también viene muy influenciada. En segundo lugar está el tema de las impresiones. Y con las impresiones me parece súper interesante darnos cuenta cómo las impresiones que tenemos acerca de un individuo o de alguna situación puede ser algo consciente o inconsciente. Y esto es así porque justamente es lo que nos lleva a saber en qué punto realmente nosotros fuimos completamente pragmáticos al establecer la impresión en relación a un sujeto o a una situación. Con el tema de las impresiones, evidentemente vamos a venir a reconocer que esto viene de la mano de la percepción, pero ya formándonos un criterio, ¿no? Generalmente solemos decir cuando conocemos a alguien, me da la impresión de que es confiable, me da la impresión que no lo es. Pero esto va más allá porque forma parte de nuestro inconsciente, forma parte de lo que nosotros quizás sin querer ya tenemos preconcebido. Y esto es así porque desde pequeños nos han formado a determinadas costumbres. Y esto dependerá también en muchos rasgos con el grupo familiar por el cual vengamos formados. Y este es justamente otro de esos elementos que juegan con todo lo que tiene que ver con nuestro prejuicio y nuestra percepción. ¿De dónde yo vengo? ¿Cuál es mi grupo familiar? ¿Cuáles son las costumbres de mi grupo familiar? ¿Vengo de una familia de venezolanos o vengo de una familia de europeos o vengo mixta? En donde de pronto pueden establecerse algunas costumbres al conocer a una persona, al tratarla, y se esperan justamente esos resultados. Todos estos aspectos que son de índole familiar nos fueron creados desde la infancia y cuesta mucho, justamente tiene que ver con un trabajo interno y tiene que ver evidentemente con aspectos como la madurez, el llegar a darte cuenta que quizás no son los más idóneos. Sin embargo, como están tan arraigados en tu sistema cultural, en tu sistema de valores, pues evidentemente va a influenciar en la percepción. También algo que juega mucha importancia en el papel de las impresiones y las percepciones que nosotros nos hacemos de los individuos son los amigos. Y esto lo digo porque si bien es cierto la familia es súper importante para cada uno de nosotros, no es menos cierto el hecho de que los amigos, al ser las personas que nosotros escogemos y con las cuales generamos vínculos afectivos sin necesidad de que haya sangre de por medio o de que haya relaciones sexuales, entonces allí tenemos o tendemos a darle gran importancia a la opinión de un amigo, de una amiga, de un grupo de amigos. Y esto es así porque evidentemente hay sistemas de valores en cuanto a lo que son nuestros grupos de control social, en donde yo busco, bueno, la aceptación, la aprobación de ese grupo de amigos en el entendido de que somos afines, ¿no? Me refiero a la amistad percibida desde algo funcional, no aquel grupo de personas en donde de repente hay un tóxico, hay un envidioso, hay una persona que tiende a cuestionar de manera peyorativa las decisiones y las elecciones, porque ya allí no estaríamos hablando de un grupo por lo menos funcional en cuanto a lo que a amistad se refiere. Y esto nos lleva justamente a lo que son todos nuestros sistemas de creencias. Cuando unimos todas estas cosas, entonces decimos que para yo pasar a formarme una impresión, una idea de algo o de alguien, entonces esta persona o esta situación va a pasar por varios filtros. Otro de los filtros que encuentro bien interesante es el tema de las metas personales. Y algunos dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y yo la encuentro muy parecida porque se relaciona con el hecho de cuán productivo puede ser la alianza o el verte inmiscuida en determinada relación o en determinada situación según tu esquema de metas personales. Y esto puede cambiar o no las impresiones e incluso la conducta que tú tengas para con determinado individuo. Lo pongo en un ejemplo. Imaginemos que de pronto eres un atleta de alto rendimiento
y en tu afán de llegar a las Olimpiadas, te encuentras con un entrenador que tiene ciertas características físicas y de personalidad que a ti te chocan. Por ejemplo, puede ser una persona que visualmente no sea agradable, no porque se trate de fealdad o belleza, sino porque no se arregle, quizás no tenga buen aseo personal, sea una persona que no tenga buenos hábitos alimenticios, y entonces esta persona de pronto te invita a comer y tú ves que come con la boca abierta y hace una serie de cosas que pueden ser quizás tus no negociables para otro tipo de circunstancia, pero según la meta que tú tienes de convertirte en un medallista olímpico, al saber que esta persona en particular puede ser quien te conduzca según sus niveles de exigencia o según la reputación de entrenamiento que trae, entonces allí tu impresión sobre esa persona va a variar, va a fluctuar. Y aunque suene un poco frívolo, creo que juega mucho en lo que es la conducta humana, el tener en cuenta la prioridad de sus intereses, el saber que puedes encontrar algo al sacrificar ciertos no negociables, al tener una relación de pronto el punto de vista del entrenamiento deportivo. Esto citando un ejemplo, igual lo podemos llevar a cualquiera de las fases de la conducta humana sin ánimo pues de juzgar nada ni a nadie, pero sí estableciendo una especie de simplicidad en lo que son las relaciones. Solemos ser muy etiquetadores, solemos colocarle nombres y etiquetas a muchas conductas, a muchas cosas. De repente vemos a una muchacha joven, voluptuosa y bastante llamativa desde el punto de vista físico, acompañada de un señor canoso en un restaurante y riéndose y compartiendo mucho, y de una vez decimos que quizás es el sugar daddy, y puede ser su papá o puede ser su abuelo. Entonces dependerá justamente de lo que sean nuestras propias impresiones y quizás también de lo que la sociedad nos haya impuesto. Últimamente también se ha visto mucho a nivel femenino el tema de acompañamiento de hombres más jóvenes como una forma pues de reconocer la potestad o el derecho que quizás tenga cualquier mujer de buscar el amor sin la barrera de las edades. Entonces por allí ya tiene esto la etiqueta del colágeno, ¿no? Evidentemente nuestra percepción, digamos como desde la talanquera, de lo que vienen a ser cada una de esas conductas y cada una de esas personas es lo que podríamos entender como un prejuicio. Pero acá yo me quisiera detener porque es importante establecer que el prejuicio por lo general puede ser negativo. Por ahí considero factible que quizás haya un prejuicio positivo, pero ya esto es más tendente a analizar algunas teorías, pero por antonomasia o de primera mano, el prejuicio tiende a ser algo negativo, y esto es así porque es la resultante de una impresión, de una percepción adelantada en donde hay una conclusión estigmatizante de un individuo al cual no nos hemos ni siquiera dado la tarea de conocer. Y esto es importantísimo que lo establezcamos porque si decimos prejuicio, entonces ya vamos a decir que por ahí hay una especie de red flag en cuanto a lo que ocurrirá después. Si yo tengo un prejuicio sobre algo, voy a necesitar desprenderme de ese prejuicio para poder obtener la información y percibirla a través de mis sentidos sobre esa persona o sobre esa situación, establecer mi conclusión, mi juicio, y eso en algunos casos es completamente imposible o digamos difícil de lograr. Y por esto es que me resulta tan interesante esta actividad, ya que te hace ver dentro de ti acerca de la forma en la que has reaccionado ante determinadas circunstancias o ante determinadas personas, e incluso me parece aún más fascinante sobre el hecho de darte cuenta a través de explorar de dónde vienes desde el punto de vista cronológico, de cómo te comportabas en determinada edad y cómo te comportas al paso de los años o al haber vivido circunstancias trascendentales que te cambian, como por ejemplo tener un accidente de tránsito que te puede cambiar la vida desde el punto de vista de sentir la muerte cerca, el haberte convertido en madre, el haberte divorciado, el haber llegado a determinada edad. Son circunstancias que quizás no están categorizadas dentro de un esquema de los prejuicios y las percepciones, pero que también juegan en el mundo del ser humano. El tema de los prejuicios es
súper importante de analizar porque el prejuicio viene a ser como que el resultante o la consecuencia del estereotipo. Por lo menos así lo veo yo. Cuando hablamos del estereotipo, vamos a darnos cuenta que cuando estereotipamos a alguien o a algo, es porque le damos una especie de características que van como en checklist y van siendo de tal manera concurrentes al descubrir a un individuo o a una situación que decimos, esto sin duda es así. Blanco y en botella leche. Si está cerca de una laguna y hace cuacuá, es un pato. Entonces son aquellas cosas que ya nosotros venimos preconcebidas y que forman parte de quizás nuestra cultura o quizás de nuestras experiencias, pero que están allí. El problema con el estereotipo es que evidentemente es difícil de cuestionar porque es característico. Imaginemos que vamos quizás a un restaurante. Entonces abrimos el menú y cuando vemos el plato que queremos comer, vemos que tiene una serie de ingredientes. Y si ese plato tiene todos estos ingredientes, entonces va a resultar que se llama tal cosa. No imaginamos un pabellón criollo que venga compuesto con pasta de lasaña, salsa boloña, pecorino y una hoja de albahaca arriba. Eso es más como un pasticho o una lasaña propiamente dicha. Porque tendemos entonces a establecer mentalmente ya la idea de que tal cosa tiene ciertas características o ciertos ingredientes, se compone con ciertas especificaciones. Igual ocurre con los seres humanos. Cuando los estereotipamos, entonces nosotros decimos, bueno, mira, esta persona pasa mucho con las rubias. Las rubias generalmente son brutas o quizás no son tan inteligentes como las morenas o quizás al ser rubias se ocupan demasiado tiempo de su apariencia física y son en consecuencia vanidosas, pueden ser frívolas, pueden ser calculadoras y se le da una categorización estereotipada a las rubias de una manera que, les digo, a título de confesión, decidir teñirnos el cabello de rubio para algunas mujeres puede ser en muchos casos un acto de valentía. Porque ya sabemos que existe un estereotipo de por medio que se refuerza, y es aquí donde viene algo que me pareció súper interesante de este tema, se refuerza con la segunda amenaza propia del estereotipo y es cuando la persona estereotipada comete alguna conducta o se comporta de una manera tan específica que ratifica a los demás ese estereotipo. Ocurre mucho con el tema de las mujeres al volante, lo noto todo el tiempo. De pronto, quienes tenemos algunas capacidades para estacionarnos, llamamos la atención de una manera positiva de algunas personas, pero siempre está, y yo creo que eso es un sesgo, el tema de decir, oye, te estacionas bien para ser mujer. Entonces, allí ya estereotipadas por el hecho de ser mujeres, no deberíamos saber manejar, y si sabemos manejar, entonces es algo extraño. Pero cuando una mujer, por alguna situación que nos ha pasado, no solo por el hecho de ser mujeres, a cualquiera en el volante le puede pasar cualquier cosa, cometemos algún error, bien sea conduciendo hacia la derecha, hacia la izquierda, adelante para atrás, estacionándonos o quizás pues maniobrando con el volante en sí mismo, cometemos algún error. Esto puede ser como que la confirmación de ese estereotipo. Es decir, si estás entonces tratando de estacionarte en un lugar en donde hay una cantidad de personas, imaginemos que son hombres, no por tratar de establecer que es un acto de pronto feminista, sino que imaginemos la siguiente situación. Están 5 caballeros así parados en una acera, ¿ok? Esperando, no sé, cualquier cosa, y de repente una mujer viene en su vehículo y se trata de estacionar. Lo intenta la primera vez, no lo logra. La segunda, no lo logra. Tercera, cuarta, quinta vez y no lo logra. Y allí, evidentemente, los caballeros comienzan entonces a comentar algunas cosas. La mujer nota esto la va a poner nerviosa porque ya ella sabe que están considerando que es una mujer al volante, que es una bruta que no sabe manejar, porque todas las mujeres no sabemos manejar, y si adicionalmente a eso le sumamos que sea rubia, entonces la pobre va a decir, por culpa de mi cabello rubio, entonces no tengo las capacidades, no sé qué. Y esto es lo que me llamó la atención de este tema, y es el hecho de que el estereotipo puede ser tan fuerte y tan influyente que puede definir
lo que es el autoconcepto y lo que son los propios comportamientos de algunas personas que no cuenten con las herramientas emocionales para decir no. O sea, yo puedo tener mi cabello rubio, pero no necesariamente por eso voy a ser una persona desprovista de inteligencia, ni tengo por qué comportarme según estos estándares sociales, porque yo soy un individuo y como tal tengo derecho a demostrar que soy diferente. Pero en esta frase está implícito eso, tengo que demostrar que soy diferente. La sociedad ha establecido tales categorizaciones con el tema del estereotipo que obliga a las personas a demostrar en cierta forma que son diferentes o los coloca todo el tiempo en una especie de sistema de prueba. Como madre de adolescente me doy cuenta que a veces los padres de adolescentes podemos estereotiparlos también. O sea, podemos considerar que por el hecho de ser adolescentes tienden entonces a ser exagerados, a ser dramáticos, a ser quizás un poco flojos y olvidándonos de nuestra propia adolescencia, establecemos de una vez un estereotipo y una categorización mediante la cual estamos como que esperando una mala conducta de nuestros propios hijos. Y es un error garrafal, evidentemente. Yo en algunos casos lo he cometido, estoy tratando de trabajarlo, pero si se quiere es como que común, ¿no? Del ser humano, de tratar de explicar comportamientos o peor aún, de predecir comportamientos futuros en base a nuestros estereotipos. Escuelas como las Gestalistas establecen que con el tema de la percepción, esta no debería diseccionarse. Los gestalistas tienden entonces a establecer la percepción y el análisis de un individuo como un todo, como una suma de características que si se analizan diseccionadamente, tienden a desnaturalizarse. Y esto es así porque la ideología entonces de los individuos es tendente a envolver en un todo, pero en mi criterio es allí en donde está más factible generar un prejuicio. Cuando decimos que todo forma parte de una misma categorización de individuos o de situaciones, entonces esto podría resultar como un prejuicio. Ciertamente, nuestras experiencias nos pueden hablar acerca de lo que hemos vivido conscientemente y esto podría darnos como un atisbo de lo que podría pasar. Pero no necesariamente tiene que ser así. De hecho, yo comparo desde el punto de vista criminológico dos individuos con el mismo estado de peligrosidad y quizás con las mismas necesidades desde el punto de vista social, pero no necesariamente se comportan o reaccionan igual ante el estímulo de algo. Por ejemplo, tenemos dos individuos de un estrato social bajo que vienen, que crecieron en un entorno de delincuencia, de procrastinación, de quizás hacinamiento por su misma escasez económica y que encuentran en su ejemplo cotidiano, en el vecino, en el hermano, incluso en los padres, la delincuencia como algo común, como algo que les es natural, como algo fácil que genera resultados inmediatos. Estos dos individuos, imaginemos dos hermanos, fueron criados entonces con el mismo tipo de conceptos o antivalores y uno decide seguir esa vida y el otro no. El otro de pronto, cual salmón, va contra la corriente y dice yo no lo quiero hacer de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Si estableciésemos que debemos hacer un prejuicio único por haber tenido estas personas el mismo entorno social, las mismas oportunidades y las mismas cosas, entonces nos estamos sesgando a la posibilidad de darnos cuenta que sí puede un individuo que enfrenta todo este tipo de adversidades salir de ellas. Claro, esto ya sería capítulo para otro episodio y sería evidentemente la resiliencia, pero el establecer una categorización estereotipada o un prejuicio negativo de que una persona que viene de un estrato económico bajo, que está rodeada de delincuencia, necesariamente terminará delinquiendo, es justamente hacer algo muy negativo. Hay algo que me llamó también la atención muchísimo al estudiar este tema y tiene que ver con lo que yo equiparé con una especie de triángulo, ¿ok? Imaginemos un triángulo que sirve justamente como lo que podría denominarse la trilogía estructural de las impresiones humanas. Esto yo lo veo así.
como evidentemente el triángulo con sus 3 lados, se compone de la conducta de cada uno de nosotros y de cómo percibimos a los demás. Imaginemos que en una parte del triángulo se encuentran justamente los estereotipos, es decir, ¿qué categorizamos o qué caracterizaciones le damos a determinadas personas o determinadas circunstancias como para sentir que las tenemos que meter en un grupo específico? ¿Ok? Esta es una tóxica, esta es una cuaima, este es un infiel, esto es un embustero, este es un estafador, ¿sí? El estereotipo, ¿qué me dice a mí que esta persona o que esta situación va a terminar siendo de esta manera? Ese es el primer lado. El segundo lado viene a ser justamente el prejuicio. El prejuicio que ya vendría entonces a ser como que esa fase de la que hemos hablado, esa fase conclusiva, en donde yo digo ya de plano, bueno, sí, mira, tiene estas características, sin duda es este tipo de persona, ¿ok? Pero la tercera parte del triángulo yo la visualizo con lo que son nuestras proyecciones. Y es aquí donde entra el componente emocional para generarnos un prejuicio en sí. Las proyecciones entendidas como esa chispa de emoción o esa porción emocional que yo atribuyo reflejada justamente en lo que carezco o en lo que tengo inseguridad al conocer a un individuo, al estereotiparlo, al estar frente a determinada situación. Entonces, cuando tenemos este triangulito perfectamente armado, resulta prácticamente hermético sacar de ahí a una persona y a un individuo, a una situación en específico. Y podría ser, y estoy casi segura, de que no necesariamente sea lo que nosotros tenemos en la cabeza, pero se formó ese criterio, se formó ese prejuicio. Entonces, esto es lo que nos lleva a la importancia de este tema, que me encantó tantísimo estudiarlo, porque te das cuenta que, quieras o no, existe la factibilidad de que tengas un prejuicio que va a venir a ser un producto social. Y dirán, bueno, pero ¿por qué necesariamente la sociedad tiene influencia en mí? Porque es que tú ni siquiera pudiste decidir estar o no en un entorno social. Tú naciste en un entorno social y ya. En consecuencia, a ti te criaron con unos olores característicos, con unos sonidos, con unas formas de reacción. Hay cosas que te son agradables, hay cosas que no tanto, y luego te llevaron a un colegio en donde compartiste con un universo de individuos completamente diferentes a los poquiticos que conformaban tu núcleo familiar primario, y todo esto te fue llevando a una interacción social que, quieras o no, te va a llevar a formar un prejuicio. El punto es, ¿hasta dónde influye la sociedad? ¿Cómo logro como individuo que el prejuicio no me lleve o no me arrastre como la corriente o no me lleve por un corral como si yo fuese un borrego, sin tener la impresión personal, objetiva y más aproximada a la realidad? Porque en este tiempo de redes sociales, en este tiempo en donde la vitrina digital te lleva a que las cosas deban parecerse a algo, a que las cosas tengan cierto tipo de estándar o cierto tipo de calidad, es muy fácil generarte un prejuicio, es muy fácil entrar, aunque seas la persona quizás del sentido humano de pronto más humilde, más empática, que tengas más receptividad hacia los seres humanos, puede haber en ti, por eso es tan interesante que esto sea también desde el punto de vista inconsciente, algo que ya venga preconcebido que te haga llevar a cabo justamente tener este prejuicio. Y entonces el punto es cómo salir de allí, cómo no ser uno más del montón. Bueno, yo diría que a título conclusivo para este primer episodio del podcast, lo que debemos tener en cuenta es que, en primer lugar, necesitamos reconocer cuáles son esos prejuicios que tenemos antes incluso de estar frente a determinada situación o persona. Es decir, ¿qué me enseñó mi familia acerca de las rubias? Si soy hombre, ¿qué me enseñaron acerca de las mujeres? Si soy mujer, ¿qué me enseñaron acerca de los hombres en cuanto a las relaciones interpersonales o su fidelidad o no? ¿Cómo me manejo con la autoridad? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente voy en algún momento a trabajar. Quizás esté en una relación de subordinación por un buen tiempo. Y si decido ser freelance, bueno, en algún momento, en alguna circunstancia tendré que rendirle cuentas a alguien de mi trabajo. Entonces, ¿cómo me manejo con la autoridad?
conocer cuál es mi percepción acerca de conductas de niños, de adolescentes, de reacciones, de criminalidad, porque aunque no seamos abogados, las personas debemos entender que el mundo jurídico nos rodea. O sea, yo soy abogado y siempre trato de hacer abstracción, sobre todo ahora en este modo de estudiante de psicología, de por qué como abogado percibo algunas cosas de determinada manera, pero es que luego me doy cuenta que el derecho está en todas partes, al igual que la psicología. Y esto nos hace ver que quizás tengamos algunos prejuicios jurídicos que nosotros no sepamos. Es decir, todos los funcionarios son corruptos, todos los criminales son malos, todos los juicios son largos y tardíos. Esos también son prejuicios. Entonces, cuando en la medida en la que empezamos a conocer nuestros propios prejuicios, en esa medida ya podemos de una manera objetiva empezar a decir, oye, esto no es tan cierto, esto quizás sí, y cómo contrasto esto. La experiencia, creo que en muchos de los casos es una forma mediante la cual bioquímicamente como especie nos protegemos. Es decir, si ya me hice daño con determinada circunstancia o con determinado tipo de persona, quizás esto evidentemente tenga que recordarlo para evitar, ¿no? Fuego quema, no voy a acercar la mano al fuego. Entonces esto evidentemente es muy necesario desde el punto de vista del recordar cómo fue la cosa, pero no significa que va a ser exactamente igual. Y por esta razón sería, si se quiere, el segundo punto, el tener en cuenta que las experiencias son una guía de cómo podrían terminar siendo las cosas, pero, como siempre lo digo, el viajero no es igual porque cada vez que más transita ya sigue cambiando su paso, su equipaje y su percepción del camino. Entonces, quizás lo que fue una experiencia negativa en tu adolescencia con determinado grupo de personas no necesariamente tenga que serlo a tus 30, ni mucho menos a tus 40. Esto sería como que el segundo punto. Y el tercer punto, sobre todo, el reconocer desde la empatía que esas nuevas situaciones que estoy viviendo o esas nuevas personas a las que estoy conociendo vienen también con una carga de prejuicios y con una carga de estereotipos y situaciones que quizás hagan que se comporten de determinada manera, pero según las herramientas que haya tenido o no, va a tener la capacidad de transformar esos rasgos comportamentales y podría, como seres humanos que somos, progresar y avanzar o evolucionar, darwinianamente hablando, ¿no? Entonces, esto me lleva justamente al darnos cuenta que el tema de los prejuicios sociales y el tema de todo lo que arrastra el prejuicio va a ser el resultado de una serie de cosas que sencillamente dejamos que pasaran y de las cuales es necesario despertar. Cuando caemos entonces en cuenta de qué manera mi mamá, de pronto, y esto ocurre en realidad, mi mamá puede categorizar a una persona por usar siempre bermudas, esto no necesariamente tiene que ser así una regla para mi vida. El hecho de que hay personas que no miran de pronto a los ojos. Para algunos es un rasgo de que no son personas confiables, pero yo he descubierto de pronto en mi padre que viene a ser una resultante de muchas inseguridades infantiles y no por eso no es una persona confiable. Entonces, creo que en consecuencia o en conclusión, el tema de los estereotipos, los prejuicios y las impresiones que nos hacemos de los individuos y cómo afecta a la sociedad es algo que debemos reconocerlo, normalicemos el hecho de que ya tenemos prejuicios sociales y cambiémoslo, despertemos a establecer que no necesariamente está bien que sea así, con el salvoconducto de que algunas experiencias pueden servirnos de guía para lo que eventualmente pueda ocurrir con esa persona, con esa situación, sin que marque definitivamente el camino y la forma en la cual vamos a tratar o vamos a enfrentar a esa situación que está allí justo al alcance de nuestra mano y que evidentemente va a representar una experiencia más que como individuos necesitamos poder sortear de una manera completa y sin tener justamente el sesgo que nos da el prejuicio y esa
predefinición o preconcepción que en muchas oportunidades no nos deja disfrutar a cabalidad de lo que tenemos frente a nosotros. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para el siguiente episodio, en donde no sé cuál sea el tema que hablemos, esperemos que el profesor decida, pero les confieso que esto me está gustando. Chao.